Bueno, uste dut astean zehar nabaritu dela giro alaia onda entrenamenduetan eta bueno, jendea pozik ikusi da. Orduan hori nik uste dut seinale ona da. Naiz eta berdinketa bat lortu, nik uste taldeak berreskuratu zuela, ez? Larun batean lehenengo itzulian, ez? Izan ginen Eibar hori eta esan dizudan, batez ere jendea pozik ikusi da eta aste honetan. Bai, bueno, nik uste dut denak direla zaiak, lehenengo mailan, baina egia da, Erreala bolada oso onean daola, oso irregular, azkenian orain hirunaka lortzen ari da puntuak eta zuk esan dezun bezala, ez? Hirugarren postutikan hiru puntura jarri da eta momentu honetan, aurrean eduki dezakegun aurkaririk zaienetako bat izan dezakegu biharko partiduan, baina bueno, taldea ere bai gogotsu dago, azkenean derbi bada, Euskal derbi bat, Gipuzkoarra gainera eta bueno, etxean partidu hona egin genuen berein aurka eta bueno, zergatik ez berriro partidu bat egin eta zerbait lortu. Bueno, nik uste dut beraiek oso talde ona bukatela eta askotan hitz egiten dugu beraiek aurrekaldean dituzten jokalarietaz, baina iruditzen zait atzekaldean ere oso jokalari ona dituztela eta ez dira horrein beste aipatzen, ez? Betiko izenaz gain, iruditzen zait bilateral oso ona dituztela beraien jokamolde horretan, eta esantu den duanean bilateralak sakontasun asko ematen diote taldeari eta horrek egiten dio aurkariari bai momentu askotan atzean sartzia eta defenditu beharra, ez da? Orduan, iruditzen zait partidu desoroso bat egin behar diegula, nahi bali madegu nahi bali madegu biharko partidu horretan zerbait lortu eta bueno, garbi dago defentsiboki laguntza asko egon beharko diela eta esan dizuana, intentsitate handiarekin jolastu beharko dugu beraien aurka eta beraiek eroso ez egotea, ez, lortu. Bueno, ez dakit orain nola matematikoki esaten, ez dakit, egia da bieren jokatu ditugula, orain txena azkeneko 10 partidua gelditzen diela, eta momentu honetan, ba, e, hogei punturekin dagola azken laugarrena, ez? Jaisten den jaitsiera postu hori hogei puntukin dago, matematikak esango luke hogeita 10 punturekin agian salbatuko ginatekela, ez? Baina iruditzen zait hogeita 10 puntu baino gehiago atera barko iala, nahi bali madegu permanentzia lortu, eta hogeita irurekin gaude. Esaten bali maia zuzezen baki, nik uste beste 10 puntu atera barko diala, nahi bali madegu maiari eutxi beraz, hogeita 10 puntu jokuan, 10 punturekin, lortuko genukela esango nuke, baina bueno, ikusi beharko litzateke, baina gure helburua momentu honetan ez dugu ere taldean hitz egin, baina bai ikusten duala 10 puntu horiek lortzeko, ez, kapaza garen. Bueno, printzipioz Rut erortzen da, pixka bat rotura txiki bat dauka, lehengo unean jolastu zuen 80 minutuak eta gero gilasan astean zehar nabaritu ditu molestiak eta bueno, printzipioz biharko partidura ez dugu izango eta bestela esan dezakegu talde guztia dagoela, biharko partidura begira prest. Bueno, no sé, fuerza, yo creo que alegría. O sea, lo que se ha visto esta semana sobre todo ha sido pues eso, felicidad, la gente estaba contenta y ha habido buena sintonía, ha habido buenos entrenos y está claro que de cara al sábado pues somos optimistas también viendo cómo va la semana. Pues, a ver, para nosotros creo que todos los rivales son difíciles,
pero sí es verdad que la Real, pues bueno, comparando con esa Real que jugamos la primera vuelta, ahora sí veo que es una Real mucho más regular, prácticamente no falla cada fin de semana, por tanto, de ser un octavo, o sea, de ser un equipo que estaba ahí, eh, no te digo la mitad de la tabla, pero sí entre el sexto y el octavo clasificado, pues ahora sí es verdad que ha dado un estirón, un arreón y está prácticamente pues muy cerca del tercer puesto, ¿no? Está a 3 puntos, por tanto, está claro que es un equipo que últimamente no está fallando y es evidente que será un partido muy difícil el sábado. Bueno, está claro que tenemos que poner las cosas difíciles a ellos. Es verdad que es un equipo que bueno, desde atrás también te hace un fútbol combinativo. Yo creo que en su campo, además, su estilo de juego lo llevan, ¿no? Lo llevan mejor. Aquí en Umbe, por ejemplo, yo creo que sufrieron contra nosotras para llevar la iniciativa y ser un equipo, ¿no? Desde el balón que lleve el control. Por tanto, tenemos que hacerles un partido difícil. Está claro que siempre la Real se habla de las delanteras que tienen o de las jugadoras extremos que es verdad que tienen, pero a mí me llama mucho la atención las dos laterales que tienen, tanto Nuria como Lucía me parece que son dos jugadoras que le dan mucha profundidad a, ofensivamente a la Real y en su estilo y por tanto, pues bueno, es un equipo muy completo, ¿no? Por tanto, está claro que tendremos que defender muy bien, está claro que tenemos que ser un equipo muy intenso, eh, estar muy encima de ellas y hacerles un partido, pues bueno, difícil, aunque sea en su campo también. Bueno, podemos decir que ya hemos jugado 2 tercios, queda el último tercio, quedan los últimos 10 partidos, 30 puntos en juego y en estos momentos, pues bueno, lo que es el cuarto puesto está en 20, ¿no? O sea, sobre todo, más que mirar a ese puesto, yo creo que tenemos que mirar también, fijarnos más en lo nuestro, donde tenemos que mejorar y calculamos que de esos 30 puntos, pues bueno, todavía tendremos que sacar, pues yo calculo mínimo que 10 puntos. O sea, yo creo que la permanencia no se va a quedar en 30, aunque a día de hoy no, este marcado, yo creo que los equipos de atrás también están apretando y hay equipos que van a sumar puntos, por tanto, no sé, o sea, me parece que tendremos que sacar todavía 10 puntos, lo que te digo, y llegar, ¿no? Yo creo que a la barrera de 33 puntos para conseguir la permanencia. Bueno, las jugadoras, ya te digo, yo creo que el equipo de nuevo, después del último partido, ha recuperado buenas sensaciones, aunque es verdad que no pudimos ganar, pero bueno, las jugadoras están con ganas, además es un derbi guipuzcoano, y en ese sentido, pues estamos todas, menos Ruth, que ha anotado un pinchazo esta semana también, y bueno, en principio no la vamos a forzar, sabiendo que además luego tenemos 15 días de parón, por tanto, quitando a Ruth, pues tenemos todas las jugadoras disponibles.